Estamos hablando del derecho a la educación, sobre todo a la educación de las personas jóvenes y adultos. Y para ello hemos invitado a Alfonso Rodríguez, como en todos los programas, para que platiquemos y hagamos una breve semblanza de cuál es el estado de situación de la educación en México. Alfonso, buenas noches y bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Tulio? Muy buenas noches. Por cierto, hoy es cumpleaños de Alfonso. Muchas felicidades, Alfonso. Que sigas cumpliendo muchos años y que sigas siendo una persona que trabaja por los ciudadanos. Muchas gracias, Tulio. Aquí festejando en pro de los ciudadanos y con mucha alegría y energía. Alfonso, nos llamaba mucho la atención, platicábamos antes del programa, cuando lo estábamos preparando, un estudio que ha presentado la OCDE de cómo está el rezago educativo en nuestro país, pero sobre todo cuál es el impacto de las políticas educativas, fundamentalmente en el segmento que se considera que es el segmento más importante, porque es el que se va a vincular de manera muy rápida al mercado laboral, que es el segmento de los jóvenes entre 15 a 20 años. Y ahí un poco lo que ha observado la OECD es que pareciera ser que México es de los países de esta organización en donde este segmento de jóvenes, en lugar de estarse formando profesionalmente en la educación media superior o ya en la educación superior, pareciera ser que están más bien orientados al trabajo técnico, pero al trabajo técnico sin tener los elementos formativos técnicos. ¿Por qué no nos platicas una gráfica, Alfonso, de la que establece la OCDE, cómo está la composición de los jóvenes de 15 a 20 años y cómo está versus el promedio de la OCDE? Claro que sí, Tulio. En la gráfica que tenemos ahí en pantalla, podemos ver que en los jóvenes de 18 años... De 15 a 20 años. De 15 años, en la primera columna que tenemos ahí, es que el 65% de esos jóvenes no participan, o sea, participan en la educación, el de los jóvenes de 16 años participan un poquito menos, y como va avanzando en la edad, se va reduciendo la participación de los jóvenes, y como notamos en la gráfica, el promedio, comparación de México contra los países promedio de la OCDE, pues sí tenemos una gran distancia porque por ejemplo, para los 17 años, tenemos el 50% de los jóvenes que participan en la educación, pero el 90% es el promedio de la OCDE. Sí, yo creo que esa es una de las características del estado de situación educativo del país, donde tenemos una alta deserción escolar. Y muchas veces se ha preguntado el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que es parte de la reforma educativa, cuáles son los factores que han contribuido para que estos niños, para que estos jóvenes tengan que salir de la escuela, y fundamentalmente es que las condiciones económicas de sus familias no les permiten que ellos estén en el aula. Muchas veces, debemos recordar, México está pasando de una población agrícola, una población rural, una población urbana, pero también debemos de recordar que hoy tenemos gran parte de los jóvenes, pues que al no tener los elementos necesarios, están dejando la secundaria y ni siquiera están llegando a la preparatoria. Y la están dejando, Tulio, porque tienen la necesidad de ayudar a su familia a tener ingresos. Entonces, desertan la escuela y empiezan a trabajar, entonces empiezan muy temprano su vida laboral, y eso se ha convertido en un problema. Como lo dice la OCDE, ahí tenemos que México, en comparación con los países de la OCDE, es el de los países que más deserción escolar tiene y que más participación laboral tienen a edades muy jóvenes. Ahora, aquí cabe aclarar un punto que me parece que es muy importante. Estos jóvenes que están desertando de la escuela se están incorporando a trabajar, pero sobre todo en la economía informal. Y eso entonces lo que significa son tres cosas. Primero, a nivel país, que estos jóvenes no están contribuyendo al sistema de pensiones, y eso lo que quiere decir es que difícilmente van a poder garantizar una pensión mínima cuando concluyen su etapa laboral. En segundo lugar, que estos jóvenes pues están siendo subutilizadas su talento, su creatividad, su gran capacidad innovadora que pueden tener, porque México es un país de mexicanos, de personas talentosas, de jóvenes creativos. Entonces no se está explotando de manera formal en un sistema educativo esas características. Y el tercer elemento es que pues, hoy lo que vemos que la gran alternativa de estas personas que desertan, e insisto, es la economía informal. Y eso entonces no conlleva a que nuestro país eleve de manera importante los niveles de productividad que signifiquen generar mayor riqueza y que además vayan acompañados de políticas que distribuyan de manera mucho más equitativa la generación de esa riqueza.
Sí, como lo comentabas tú en tu introducción, pues es un motor del desarrollo la educación, y con este tipo de truncar la educación y hacerla así, pues estamos dando pie a que el motor de desarrollo para el futuro de nuestro país, de los jóvenes y de las personas que actualmente están laborando, pues no podamos tener un crecimiento mucho más acelerado y ser más productivos. Ahora, vamos a ver una gráfica que también me gustaría que la viéramos en la pantalla, porque parte de lo que dice ese estudio de la OCDE es que es muy importante el trabajo de los profesores. O sea, pareciera ser que hay varios actores que son responsables de la educación. Por una parte tienes a los alumnos, y hablamos un poco de ellos. Por otra parte están los profesores, que tienen la responsabilidad de darle de manera con mucha calidad los contenidos mínimos necesarios que deben tener en las diferentes etapas de vida a los jóvenes. Y lo que vemos es que en el caso de México, hoy en la educación pública, sobre todo en lo que es el nivel primaria, en el nivel secundaria, en el nivel preparatoria, sigue sobre todo siendo el Estado mexicano, las escuelas públicas, las que atienden a estos jóvenes, pero llama mucho la atención que en el caso de la educación superior, es decir, ya en la universidad, ya más o menos está equilibrado lo que sería la participación de escuelas públicas y privadas. Es correcto, tú le vemos ahí en la gráfica que de educación preescolar el 10% de los alumnos son de escuelas privadas y el resto, el 70% restante son de escuelas públicas. Y ahí, igual en primaria, el porcentaje es mínimo en escuelas primarias y en escuelas públicas, digo privadas, perdón, y en escuelas públicas es el mayor porcentaje. Creo que es parte del gasto que tú mencionabas al principio del programa, que es pues, casi comparado con los países en promedio de la OCDE. Pero eso habla de la responsabilidad que tiene el Estado mexicano de dar calidad en la educación, porque fundamentalmente nuestros jóvenes y nuestros niños se están educando en escuelas públicas y es ahí, insisto, la participación del Estado en donde debe ser de manera muy importante. Vamos a ver otra gráfica que también me gustaría compartirla, que es parte de lo que hemos platicado, Alfonso, porque en los modelos educativos de muchos países, también lo que sucede es que los profesores pues son expertos de la materia que están impartiendo. No solamente son profesores que leyeron y aprendieron el contenido de lo que debe ser el ciclo escolar, es decir, de los 10 o 20 temas que tiene el ciclo escolar, sino son profesores, por ejemplo, de biología, que han participado tal vez en la industria farmacéutica y que han tenido oportunidad entonces de ver a la biología de una manera distinta. ¿Y por qué no nos comentas esta gráfica, Alfonso, que estamos viendo a los amigos en la pantalla? Pues mira, lo que te puedo comentar, Tulio, es que es muy parecido el tema del gasto en la educación al tiempo de horas que utilizan, que le dedican los profesores o los alumnos en sus aulas. Por ejemplo, en primaria estamos viendo que comparado con los países de la OCDE, los alumnos participan en sus aulas 800 horas, mientras que los países del promedio de la OCDE participan 782. Lo que sorprende aquí muchísimo es la secundaria, que los alumnos le dedican más tiempo al aula en 1047 horas y en promedio de los países de la OCDE en 694. Y en educación media superior le dedican 838 horas y 655 en los países promedios de la OCDE. Alfonso, perdón que te interrumpa, pero creo que aquí lo relevante, además de que en México el estudiante le dedica más tiempo en el aula, porque por eso decíamos que hay otros modelos educativos en donde se combina el tiempo en el aula con la práctica. Hoy, por ejemplo, aquí tenemos en el estudio muchas veces gente que practica con la cámara y eso lo que le permite es que pueda fortalecer y que pueda tener mayor capacidad para poder ingresar a un empleo. Lo que me llama mucho la atención es que en la gráfica lo que podemos observar es que los profesores de primaria están dedicados exclusivamente al aula, es decir, correcto, no tienen ningún tipo de actividad y es contrastante. Si vemos en la gráfica, el profesor le dedica nada, ninguna hora a trabajar fuera del aula y en cambio en los países miembros de la OCDE 418 horas. Eso entonces lo que significa es que la experiencia de vida que tienen los profesores de primaria, secundaria y media superior, que es infinitamente superior a lo que tiene en México, permite darles una formación más integral a sus alumnos. Y lo que significa también, Tulio, es que la política educativa en México está orientada o calificada a la cantidad de horas, a la cantidad de dinero que se le invierte, pero no estamos reparando en que esas horas no reparan en calidad no se ve repercutida en la calidad de los estudios de los alumnos. Y se me hace que ese es un punto importante porque otra vez estamos poniendo la cantidad sobre la calidad. Y por eso yo hablaba también al inicio de esta exposición de que son
diferentes jugadores los que participan en este rompecabezas de la calidad de educación. Un poco hablábamos de los alumnos, un poco hablábamos de los profesores, pero también creo que es importante el sistema educativo. Vamos a ver otra gráfica, que también es una gráfica elaborada por este estudio de la OCDE, que contrasta a México con otros países miembros, en la cual lo que podemos observar es la relación de la edad del joven con su participación en el mercado laboral. ¿Por qué no nos la comentas, Alfonso? Sí, claro que sí, Tulio. Aquí en la gráfica estamos viendo que de entre los jóvenes de 15 y 29 años de edad en educación, que están inscritos en la educación, hay gente que está empleada y hay gente que no está empleada. Hay gente que no está ni trabajando, ni siquiera está trabajando, entonces son los famosísimos ninis. Y aquí hacen un comparativo entre hombres y mujeres en México y hombres y mujeres entre el promedio de los países de la OCDE. Y, por ejemplo, estamos viendo que en los hombres y las mujeres sumados más o menos pues, suman como un 70% que están en la educación. Y tenemos también en hombres que es pues, más del 60% de los hombres que no están participando. Perdón que te interrumpa, Alfonso, no podemos sumar a ambos, sino más bien... Sí, tienes razón. Creo que yo quise hacer un resumen así rápido, pero no. O sea, lo que esta gráfica lo que nos está diciendo es que en el caso de México, en los segmentos entre 15 y 29 años de edad, que es lo que en México se denomina joven, hay otros países en que la edad dice que es a partir de 15 a 20. No hay todavía... O sea, México es el único país que el concepto de joven llega hasta los 29 años de edad. Y eso ha sido una discusión en organismos internacionales. Pero lo que me parece que es muy importante de esta gráfica, que es lo que pueden ver nuestros amigos en color naranja, es el gran número de personas que están trabajando en la economía, puede ser formal o informal, pero que no están participando en el modelo educativo. Esa me parece que será la reflexión que tendríamos que estar viendo en este momento. Sí, es totalmente. Como lo vemos en la gráfica, pues estamos muy desfasados de lo que es el promedio de los países de la OCDE. Y llama la atención exactamente que las personas y los jóvenes que están fuera de la educación, pues están empleados y le están dedicando, como comentaba yo hace un rato, pues más tiempo al trabajo por una necesidad de la economía familiar que al estudio, que es una necesidad que puedan cubrir y que después ser mucho más productivos. Sí, creo que aquí también es importante platicar con nuestros amigos que en las últimas semanas ha habido una discusión en los gobiernos de los estados que también son corresponsables de instrumentar la reforma educativa. Uno de los elementos más importantes de la política pública en materia de educación es la evaluación del desempeño de los profesores. Y ha habido algunos estados en donde los congresos locales han dado marcha atrás en lo que sería la implementación de la reforma, de la evaluación a los profesores. Y yo creo que en este programa debemos insistir. No puede existir una política pública exitosa si no existen indicadores que permitan medir cuál es el impacto real, ya sea favorable o desfavorable, de esa política. Y me parece que hacemos aquí desde el programa, y eso lo hemos platicado con muchos años de la sociedad civil, un llamado para que la evaluación educativa sea un instrumento que apoyemos los ciudadanos, que lo exijamos, pero sobre todo que podamos analizar, ya una vez que estén presentados los resultados, de cuáles son los cambios trascendentales que tenemos que hacer en el modelo educativo de nuestro país. Sí, como bien apuntas, Tulio, yo creo que lo que no se mide no se puede mejorar y pues es básico que los maestros tengan la voluntad de ser evaluados, e incluso que también el tema de evaluación es para el ingreso de nuevos profesores al gremio educativo y que ellos para tener profesores de más calidad y que podamos transmitir esa calidad a los alumnos. Y que los profesores sigan siendo como el ejemplo a seguir. O sea, yo recuerdo cuando era niño, yo lo veo con mis hijas, que hablan siempre con mucha emoción de sus profesores. Y me parece que hoy tal vez se ha desacralizado o se ha satanizado un poco la figura del profesor. Pero yo creo que todo lo contrario. Yo creo que los profesores hacen lo mejor de sí, sino más bien lo que tenemos que hacer es poner todos los incentivos adecuados en el modelo educativo para que sea un círculo virtuoso y que el profesor que realmente le dedica todo su tiempo y su vida a la enseñanza realmente sea reconocido no solo de manera económica, sino también a lo largo de toda su vida. Alfonso, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nuevamente te felicitamos y vete a festejar tu cumpleaños. Gracias, Tulio. Buenas noches. Hasta luego. Vamos a hacer un corte y cuando regresemos vamos a hablar con José Chabot de la Fundación
construyendo y creciendo, sobre cuáles son ejemplos que han venido llevando a cabo ciudadanos y sobre todo esta fundación que está educando a un segmento de la población que son adultos, que están trabajando en un segmento de la actividad productiva que es la industria de la construcción. Los invitamos a que nos escriban en las redes sociales y vamos a hacer un corte, regresamos.